se plantó. Y efectivamente, uno de ellos, el que juró, Perlita, ¿saben que fue solo a la jura? Aquella que se hizo el jueves pasado, hace exactamente una semana. Fue solo, sin la familia, sin los hijos. Absolutamente solo. Por pedido de él, y él dijo, no, voy solo. García Mansilla, de eso digo. Bueno, el juez García Mansilla se recibió de juez. ¿Qué es lo que hizo? Desairó a quien lo propuso y nominó en comisión por decreto, a la espera de que el Senado lo valide, y terminó confrontando con toda la estrategia del oficialismo anclada en Ricardo Lorenzetti, que quería volver a presidir la Corte, en la idea de imponer, primero y fundamentalmente, a Ariel Lijo, el hombre de Comodoro Pi, y eventualmente a García Mansilla, el hombre que Santiago Caputo llamó para ofrecerle ser integrante del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, según deslizó el propio García Mansilla cuando le preguntaron. O sea, García Mansilla termina haciendo, junto con Rosati y Rosenkrantz, lo que muchos intuían que podía ocurrir, pero nadie se animaba a anticipar. Y más bien lo ubicaban en la cercanía de Lorenzetti. Y por eso se aspiraba a que haya una dilación de la definición. Como había dos que decían que los antecedentes sobraban y que, por tanto, en virtud de esos antecedentes, ningún juez que no renuncie podía ser juez del máximo Tribunal de Justicia, todos pensamos que entonces los otros dos iban a votar y que no se iban a poner de acuerdo, porque acá no podía haber un quinto que intervenga. Bueno, se recibió de juez porque desairó a quien lo nombró, lo que habitualmente hacen los jueces en sus primeras definiciones. Y esto ocurrió ya en horas de la mañana, ¿no es cierto, Lourdes? Así es, a mitad de mañana más o menos ya sabíamos que por mayoría, esa era la información que nos hacían llegar desde la Corte Suprema, por mayoría habían rechazado esta licencia extraordinaria solicitada por Ariel Lijo, y no solamente solicitada, concedida por la Cámara Federal. ¿Por qué te menciono la Cámara Federal? Porque le hacen un tirón de oreja a la Cámara, directamente anulan en esta resolución 176... Es la que estamos viendo acá, la acordada de... Exactamente. Si vamos al final de esta resolución 176, donde terminan rechazando la licencia, vas a ver en el punto 1. ¿Qué es lo que dice el punto 1? Son 7 páginas. Ahí llegamos. Un poquito más arriba, si llegamos más arriba vamos a leer. Vale la pena porque nos queremos posar ahí, sí, ahí está. En ese último punto, punto 1. Fíjate. Dejar sin efecto la acordada, abajo acá, dejar sin efecto la acordada número 1 del 2025 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la capital. Exacto. Esa acordada, Paulino, es la que le concede la Cámara Federal a Ariel Lijo la semana pasada y le dice, bueno, con esto podés ir y jurar en la Corte Suprema. La Corte que le dice... No, señores, los tribunales inferiores no deciden sobre licencias. Nosotros, la Corte Suprema, tenemos esa potestad. Así que, chau la decisión de la Cámara Federal, y atrás termina el punto 2, de negar el pedido de licencia extraordinaria efectuado por el doctor Ariel Lijo con el objetivo de asumir como juez de la Corte en comisión. ¿Qué es lo que dicen en los considerandos? Ellos hablan de un precedente que resulta... contrario a la Constitución, que una persona pueda tener un cargo, digamos, tener la investidura de juez por un acuerdo del Senado, como es el Juzgado Federal que él tiene desde el año 2004, y por otro lado, asumir como juez en comisión. Le dicen, no, las dos cosas no se pueden. O una cosa o la otra. Decida. Yo traduzco cómo se habló en los palacios, en el Palacio de Tribunales en las últimas horas. Imagínate, Milei es electo presidente y dice, bueno, tomo licencia como diputado, fue electo en 2021, hasta el 2025 y asumo el ejercicio de la presidencia de la Nación. Si me va mal, qué sé yo, vuelvo y soy diputado. Ponele, más o menos así. En la justicia no se puede mantener el cargo y jurar y firmar y validar fallos con la trascendencia que tienen los fallos del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, la Corte Suprema. ¿Se entiende? Entonces, al hijo lo obligaron a tomar una decisión. ¿Qué hace el hijo? La novedad de la tarde, dijo, yo no renuncio. ¿Qué hace el gobierno? Yo no retiro el pliego, que se definan los senadores. Ahora, el impacto es mayúsculo. Ceci Devana está en Casa Rosada. Ceci, ¿cómo andas? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulino. Definitivamente el impacto fue mayúsculo en esta Casa Rosada, que al conocer
las primeras filtraciones de lo que iba a ser el fallo contra Ariel Lijo, que lo deja sin esta posibilidad de licencia, hubo muchísimo desconcierto. Después primó, les diría yo, la prudencia y apelaron hace un ratito nada más al raciocinio al decir García Mansilla falló acorde a derecho y eso es lo que esperábamos de él. Pero la realidad es que apenas se conoció cómo iba a ser el fallo, lo que hubo en esta Casa Rosada fue muchísimo desconcierto. Efectivamente, la idea es no retirar el pliego. Si sigue vigente eso y que en todo caso se expida el Senado. Efectivamente. El gobierno entiende que ellos agotaron inicialmente la etapa parlamentaria cuando sobre eso no hubo resolución, pese a que se suponía que Ariel Lijo iba a tener los votos. Cuando eso no sucede es que deciden ir con los pliegos por decreto y ahora dicen, ahora es todo un problema del Senado. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ahora es un tema de Ariel Lijo si no quiere tomar la licencia, renunciar a su cargo. Dicen, entendemos y respetamos esa decisión, pero es un tema absolutamente suyo. Y después será cuestión de que el Senado defina. La Casa Rosada entiende ahora que la pelota está completamente afuera del registro de ellos, digamos. Correcto. Y por último, apelando a tu brevedad, hubo otra vez versiones respecto a si Cunio Libarona seguía en el gabinete. ¿Vos estimás que hay algo que allí esté tambaleando o está confirmado, ratificado y Cunio Libarona va a seguir siendo el ministro de Justicia? A ver, hace un rato lo confirmaban. Cuando uno preguntaba, lo confirmaban. Decían, hoy por hoy no hay ningún ministro, excepto que pase algo grave, que tendría que dejar el gabinete. La realidad es que el nombre de Mariano Cunio Libarona viene repitiéndose casi periódicamente, podríamos decir, como uno de los principales apuntados a ser quien deje el gabinete próximamente. Hasta hace un ratito, Paulino, lo confirmaban. Correcto. Pero la realidad es que cada vez son más seguidos los rumores de que podría dejar el gabinete. En un ratito volvemos al encuentro contigo, Ceci, por más novedades, por algunos anticipos. Tan solo en un ratito. A esta hora, ¿Lorenzetti firmó o no firmó? Lorenzetti no firmó, Paulino, la resolución. Es más, vos la podés ver al final de la resolución que mostrábamos hace unos minutos en pantalla. Al final aparecen los nombres de los que firmaron. Hay 3 firmas solamente. Hay una que no está. Y eso porque al mediodía ya se sabía que había 3 firmas digitales, las 3 que están en esta resolución que tenemos. Ahora, a ese mediodía había pasado a la vocalía de Ricardo Lorenzetti para la firma, no firmó, no hizo una disidencia, quedó como que no estuvo, pareciera. Si vos ves la decisión... Tampoco rechaza no aparece lo que hicieron los otros 3 jueces. No es que firmó en disidencia, como bien marcás, no firma, es como si estuviera ausente. Claro. Pero yo estuvo. creo, sí, pero estuvo. Claro, correcto, efectivamente. Lo que cuenta Lourdes no es menor, es palaciego, es chiquito, pero relevante para comprender la magnitud y la dimensión del cisma que hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los cortesanos se juntan, toman una resolución, firman de manera digital 3 de los 4 después de alumbrar un consenso y un acuerdo, por tanto, por mayoría. Lorenzetti, que decía otra cosa, finalmente dijo, no, pero yo no aparezco, me preservo. Acá, efectivamente, lo que se demostró es que Lorenzetti nunca impuso su voluntad, que Lijo, cuando le dijo a algunos en el gobierno, yo consigo los votos, finalmente también fracasó, por lo menos hasta acá. Y ahora sería muy curioso que después del rechazo de la Corte, sea el Senado con 48 votos o 46 o 44, depende del nivel de abstenciones que exista o de ausencias de los senadores, el que valide que Lijo llegue a la Corte. Porque en ese caso sí, con el plafón y el acuerdo del Senado, Lijo va a desembarcar en la Corte. Es la única manera de que Lijo sea cortesano. Y déjame agregarte un detalle, porque en el último párrafo, los cortesanos no son ni lerdos ni perezosos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esta decisión no implica emitir juicio sobre la validez y el alcance del decreto 137. Que es el que los designa en comisión. O sea, se reserva la opinión de fondo eventualmente. ¿Por qué? Porque hay cautelares ya, Paulino, hay amparos, hay pedidos de inconstitucionalidad, entonces en algún momento va a llegar a la Corte y ellos van a tener que resolver. ¿Entendés? Sí, claro. Entonces, por ahora, dice, nosotros no emitimos opinión en base a esto, nosotros solamente hablamos de la licencia. Dejan la ventana abierta para una intervención adicional, si es que eventualmente el Senado se pronuncia. Por ahora el gobierno, perdóname, Paulino, metió al juez que quería. García Mansilla.
Al otro que lo discuta el peronismo, el kirchnerismo, quien quiera. Sí, pero no es menos cierto que lo impulsó el gobierno. Sí. Y que nadie se hizo cargo. Y que el gobierno tenía más interés en el disco que en García Mansilla, según Sí. algunos. Según y ahora hay que ver algunos. si García Mansilla... Según algunos. Sí, es cierto. Hay que ver si García Mansilla finalmente también tiene el plafón del Senado o no. Bueno, tercer eje del día es el Congreso.